Hello everyone, how are you? I hope that you are well. Well, listen, in this class we are going to study present perfect. Yes, el presente perfecto es un tiempo verbal que recién ven en cuarto año, es decir, que si ustedes no van a instituto, esta será la primera vez que se encuentren con este tiempo verbal. Por eso es importante que puedan comprenderlo bien, que no se generen dudas y que si las hay me puedan escribir o contactar. Look at the examples from the text Living on Wheels. Emily and Marcus have been married for 7 years. They have traveled up and down mountains. When do we use the present perfect? ¿Cuándo vamos a usar el presente perfecto? El presente perfecto, a pesar de que se llama presente, es un tiempo del pasado. Entonces, fíjense, el primer uso dice to talk about things that happen in the past, yes, and have a present result. Es decir, cosas que sucedieron en el pasado y que tienen un resultado en el presente. Por ejemplo, la primera, Emily and Marcus have been married. Si uno lo piensa, cronológicamente ellos se casaron en el pasado, pero aún están casados. Por eso vamos a utilizar el presente perfecto. Un ejemplo más. To talk about past experiences without mentioning when they happened. Acá es they. When they happened. Entonces, el ejemplo sería este. They have traveled up and down mountains. ¿Sí? Viajaron. Han viajado, pero fíjense, dice without mentioning when they happened. No sabemos cuándo sucedió que ellos han viajado por las montañas, no está expresado en el texto. Por tanto, vamos a usar el presente perfecto para alguna situación del pasado sin mencionar cuándo sucedió. Esto es muy importante. Si yo tengo que hacer referencia a la fecha cierta, al tiempo concreto, voy a tener que usar pasado simple y no presente perfecto. How do we form the present perfect? ¿Cómo sería la estructura? ¿Cómo lo formamos? The subject, have or has, and the participle. Si se fijan acá en el ejemplo, the subject, they, have, and the participle. ¿Qué son los participios? Bueno, si el verbo es regular, le vamos a agregar ed, igual que en el pasado. Y si el verbo es irregular, vamos a ir a la tercera columna de la lista de verbos irregulares. Estimo que todos tienen la lista que han usado hasta ahora, la del año pasado, y si no la pueden buscar en internet o en cualquier libro de inglés aparece la lista de verbos irregulares. Fíjense, been es un verbo irregular, el participio del verbo to be. El pasado es was y el participio es been. En el caso de travel, forma su pasado y su participio agregando ed. Las primeras actividades que vamos a realizar van a estar conectadas con los verbos, ¿sí? Cuando es regular, irregular, vamos a ir practicando eso. Y ya después vamos a ir trabajando el presente perfecto. Espero que quede claro. Cualquier duda me comunican, me hacen saber. Pero para cerrar la idea, presente perfecto es un tiempo que lo vamos a usar para hablar del pasado, ¿sí? A pesar de que se llama presente, tiene que esa acción tener algún resultado o alguna evidencia ahora en el presente y no tenemos que poner la fecha concreta. Así que eso como para cerrar. Seguimos en contacto y me avisan si hay algún inconveniente.